Estamos en comunicación con Ana María Bocalati. Vamos a seguir charlando con Ana sobre reflexología y sobre las inquietudes también que han tenido los oyentes con referencia a todo lo que tiene que ver con nuestro pie, ¿no? Las deformaciones, muchas veces el juanete, los dedos. Bueno, de esto vamos a hablar con Ana para que nos cuente un poco cómo se puede trabajar desde la reflexología. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Qué placer estar otra vez al aire, en contacto con ustedes, aunque no los veo, pero igual, ustedes me escuchan. Estamos en contacto escuchándonos. Sí, Ana, por supuesto. el tema, bueno, obviamente del tratamiento del dolor, de la reflexología, sobre todo el punto de partida que es nuestro pie, ¿no? Claro, Hay, claro. hay muchas cosas, muchas preguntas e inquietudes también de los oyentes acerca de nuestro pie, de la deformación, si es pie plano, del juanete, bueno, todas estas cuestiones de algo que es el punto de partida de la reflexología, que es el pie. Contanos un poco el significado, si hay algún significado en particular, si eso se manifiesta por alguna enfermedad en particular, por o una emoción en particular. Bueno, el problema que en sí vamos a hablar de los diferentes problemas que se originan en los pies, que Bien. son que el tipo de pie, el pie plano, o Ujú. el pie, el hallux valgus, que a más de uno me preguntará qué es un hallux valgus. Sí, Más simple, un panete. un juanete. Después vamos a tratar de hablar de lo que es un pie cabo, ¿entienden? Todos son distintas formaciones que en alguna manera u otra nos favorecen o no desfavorecen, ¿me entienden? Sí. Porque a veces hay personas que tienen problemas así con los juanetes, pero en sí no le produce ninguna molestia. Tienen Ajá. una pequeña deformación que se le ha producido hacia al costado del dedo gordo, pero en sí yo tengo gente que tienen a veces, se me presenta cuando trabajo con reflexología, esa malformación que se va originando, ¿no? Nadie nace con juanete, así, en esa forma cuando se va manifestando. Ajá. Y le pregunto si efectivamente se sienten molestos, muy poca gente en sí. Muchos, y el que lamentablemente tiene alguna molestia, trata de mitigarla de una forma u otra. Las operaciones de juanete son favorables o desfavorables. Eso queda, no le puedo decir, a criterio del paciente o del profesional que las realiza. Ajá. Pero yo tengo en consonancia en esa terminología de decirles que muchas de las operaciones que se han hecho de juanete han sido por lo menos, son muy favorables. Es un principio de adaptación, Claro. lamentablemente es un principio de adaptación porque uno cuando tiene una operación de esa índole ya de por sí podemos sí caminar, pero hasta cierto, no estar en un continuo movimiento, sino tenemos un cierto descanso entre una molestia y otra, porque es Ujú. molesto, les digo. Pero con el paso del tiempo se va notando la mejoría y es muy efectivo. Les digo Ujú. sinceramente, es muy efectivo. Eh, ah, Como también sí, Ana, el dedo martillo también, es muy molesto, sí. porque a veces el dedo martillo, para que ustedes se den cuenta, es el segundo dedo, o sea, ¿a dónde está ubicado? Es el segundo dedo, o sea, viene el Ujú. dedo gordo y después el segundo dedo. Ese Sí. dedo va tomando una malformación que llega un momento en que él mismo es como que eh, se apoya en totalidad, porque se va deformando de tal forma que se apoya en su totalidad sobre el dedo gordo. Y Ajá. eso sí, es bastante molesto en el sentido aquí del calzado, porque no conseguimos un calzado adecuado, no se consigue un calzado adecuado de manera tal de que el dedo pueda estar superpuesto sobre el dedo gordo, Claro. porque la capellada del calzado no es lo suficientemente amplia como para cubrir esa anomalía que tiene la persona, ¿no? Ujú. Pero también, eso también es muy efectiva, las operaciones. Yo tengo gente que se ha operado de ese tipo De malformación. problemas y Ujú. han quedado muy, pero muy bien. No les digo que
no crean mucho las palabras mías, porque a veces me decía, ay, pero si tal persona se lo hizo y efectivamente no le fue favorable. Por eso les digo, yo, las personas que sí lo han hecho, le ha resultado favorable. Ahora, no conozco en sí aquella que haya tenido un problema en ese tipo de operación, tanto del juanete como el dedo martillo. Ajá. Y Ana, Por eso, ¿sí? por qué vos decías algo al principio, ¿no? De que nadie nace con juanete, ¿no? Si uno ve el pie del bebé o el pie hasta cierta edad, es un pie que no tenés juanete. Pero, ¿qué pasa? ¿Hay algo en particular que se forme juanete? ¿Es genético o No, alguna no, otra cuestión? no es genético. Los Ajá, juanetes son los principales afectados, son las mujeres. sí. Las protuberancias que se forman por una condición genética, que es muy, muy raro, o bien por el mal uso del calzado. Ah, Usan un calzado inadecuado, porque de por sí el juanete produce molestia por ese dolor cuando se empieza a manifestar. claro, Eh, porque de por sí puede llegar a la discapacidad y a tener hábitos sedentarios de la molestia que te produce el juanete. Es como aquel persona que sufre el dedo gordo a la gota. Si no se hace tratar ese problema, le produce hasta un sedentarismo. Ay, no puedo caminar por el dolor que me produce el dedo gordo, etcétera, etcétera. Así ujú, el calzado que tenga puesto. Porque cuando uno tenemos problemas de juanete, no es que vos decir, este calzado me produce más dolor que el otro. El juanete es permanente el dolor. Porque de por sí, ahora si camináramos descalza durante todo el transcurso del día, sería otra cosa, ya que el pie no lo tenemos eh, apretado, o cubierto claro, o encerrado en un calzado. claro. ¿Me entienden? Pero el juanete es muy molesto. Es como aquella persona que no tiene nada que ver, les digo, no tiene nada que ver, aquella persona que tiene problemas de rodilla. Ajá. El problema de rodilla es muy, muy feo si no lo tratan, porque se va agudizando, salté de los pies hasta la rodilla. Por eso les digo, es lo mismo, que si no lo tratan con el tiempo se va empeorando. El problema de rodillas, últimamente tengo unos pacientes que están con unos problemas de rodillas, pero tétricos, porque vos dices, ¿pero por qué? Porque le duele de día y de noche. Les cuesta horrores poder dormir porque la posición que se pongan les produce molestia en las rodillas. Por eso les digo, y aparte de tomar analgésicos en forma desmedida, pues, claro, el analgésico a veces no son preponderantes hacia la molestia que uno va teniendo. Pero dice, ay, pero por ejemplo, la vez pasada me decía una señora, a mí me duelen los juanetes, pero me tomo un analgésico y no me hace nada. A lo mejor el analgésico que usted está tomando no es para ese punto fijo de su juanete. A lo mejor el analgésico que está tomando es para un dolor más circunscrito a la cervical, a un dorsal, a un dolor de cintura, a un dolor de cadera, etcétera. Por eso les digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero son dolores que molestan a cabo del tiempo y terminan siendo un sedentarismo. Tenés que tener una fuerza de voluntad única. Aquellas personas que tienen dolor, yo conozco gente que tiene las 24 horas del día el dolor en las rodillas. Claro. Y eso, a mi modo de ver, yo no lo consigo bajo ningún punto de vista, porque si toma cartas en el asunto, las cosas se solucionan. Ahora, el que no tiene carta en el asunto, y bueno, yo a veces digo, a esta persona le encanta sufrir, porque efectivamente, si vos no tomás carta en el asunto, en alguna molestia que se origina en una determinada parte del cuerpo, es que quiere sufrir, Ana, ¿no? y el tema del dolor de rodillas, por ejemplo, puede haber sido, bueno, puede ser por sobrepeso, pero aquellos que no tienen sobrepeso y que, bueno, comúnmente el tema del dolor de rodillas es por no tener actividad, por ser más sedentaria, hay alguna otra cuestión, digamos, emocional. Claro, pero el problema de la rodilla, Sí. eh, ¿cómo le puedes decir? El que tiene problemas de rodilla es como son aquellas personas que le falta, se sienten desprotegidos. Eso es lo que se manifiesta en distintas partes del cuerpo, las Ujú. emociones que se originan en distintas partes del cuerpo, y una de ellas es la que no se sienten protegidas, que son personas que, usted dirá, no, eso no tiene nada que ver, pero es así.
entran en estados también, tienen depresiones, depresiones, por eso les digo, que no se sienten, como quien dice, ayudadas en algo, emocionalmente, no tienen algo con que agarrarse. Entonces esas son las molestias. Por ejemplo, les doy un ejemplo a las rodillas, les doy un ejemplo a las personas que vienen con problemas pero ¿por qué? Problemas de glúteos, dolores en los glúteos. Sí. Pero ¿cuál es el motivo por el cual tienen dolores en los glúteos? Porque no afrontan ciertas situaciones, no saben cómo afrontar un problema que se les está presentando. ¿Qué hacen? Se contracturan, pero fíjense en dónde, se contracturan los glúteos. Claro. Y cuando los mismos se aflotan, parece que hubiera estado haciendo, o se cayó sentada en el suelo de golpe, o bien estuvo haciendo una gimnasia que le produjo esa cierta molestia. Y es producto de que la persona esa no sabe afrontarse esas situaciones o ciertos problemas que se le están presentando. Son muy pocas las personas que vienen con problemas de contractura o de dolores en la parte de los glúteos. Son aquellas personas que tienen, yo he tenido pacientes de esa índole, que tienen que afrontar situaciones como, por ejemplo, ser una cajera de un banco, trabajar en un puesto muy importante de una empresa. ¿Entienden? Entonces ahí, más que nada, cajeras de banco me han venido en un periodo bastante elocuente ese problema, por el miedo o no sé, porque no le dé la caja, o etcétera, etcétera. Yo ahí no me involucro porque sinceramente no sé cómo entrar en eso. Bueno, estábamos hablando de los juanetes. De los juanetes, volvemos. Sí. El tratamiento de por sí es un zapato cómodo. Si el malestar persiste a través del tiempo, lo más correcto es la cirugía, lamentablemente. Es una deformación caracterizada por el aumento que tiene en el ángulo entre el primero y el segundo metatarsiano, para que ustedes se den una idea de lo que es el juanete. Entre el primero y el segundo metatarsiano, ahí es donde se empieza a notar la deformación. La desviación hacia el lateral de por sí hace como una pequeña desviación del primera falange del dedo gordo, sí. Lo que por sí te altera al caminar pero también te produce un dolor con el roce. Y por ejemplo, hay gente que por ejemplo le molesta el roce de la sábana de la cama, ¿no? Eso también. Por eso le digo que a medida que el dedo gordo del pie se va desviando, porque lamentablemente al tener esa cierta protuberancia del juanete, el dedo gordo tiende a desviarse hacia adentro. No consideren que se va a desviar hacia afuera, se desvía hacia adentro. Entonces de esa forma se va originando en el dedo gordo una cierta protuberancia en el interior sobre el hueso del metatarsiano. ¿Me entienden? Yo lo hago yo en la mano mía, pues lo estoy tomando, pero es como que en la malformación, como se forma una dureza en la terminación del dedo gordo hacia la parte de abajo del pie, o sea, la parte plantar. Sí. De por sí, al tener esa malformación, ¿qué es lo que hace? Produce un ensanchamiento óseo. ¿Me entiende? Entonces, el dedo gordo que termina siendo el rozamiento en los dedos que le están siguiendo. Claro. Entonces, es bastante molesto de acuerdo al tamaño que tiene el juanete. Menos evidente, efectivo. Más evidente, peor, ¿me entienden? Entonces, ahí entramos a ver las molestias. Claro. Por eso hay que tener mucho... de por sí el diagnóstico es bastante complejo para los especialistas en lo que respecta a lo que es el juanete. Y muchas veces también se presenta eso por problemas de artrosis. Y lo que es muy efectivo en esos casos, cuando uno comienza a manifestarse el juanete, es el uso de separadores, que es muy común, o de correctores para el manejo sintomático del juanete. No tienen de por sí
buenos resultados, porque lamentablemente el hueso va tomando camino, va tomando espacio, por más que tenga algo así que lo esté sujetando. Eso tiene que ser más o menos cuando comienza, uno ve que tiene el pie normal, y cuando ves que el juanete es como que comienza, como si comienza a florecer algo, bueno, ahí tendría que tomar carta en el asunto de ponerse separadores o correctores. Claro. De esa forma mitigaríamos bastante lo que es la molestia de lo que es el juanete. Claro. Bueno, esto es para tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo aquellas preguntas que hicieron los oyentes, porque muchas veces esto, como vos decía, se trabaja o no podés caminar o no querés caminar porque te duele. Entonces, bueno, hay para empezar a hacer correcciones acerca de y mitigar el dolor también. Sí, no, de hecho, porque vamos a entrar en otro pie. ¿Qué les parece? Vamos a entrar en lo que es, ya hablamos del juanete, ¿quieren que les entre a hablar lo que es el pie plano? Dale, Ana, vamos con el pie plano, que tantas veces, y yo lo he sufrido, con las plataformas, con los zapatos especiales. En una época era como que cuando era chica todo el mundo tenía el tema del pie plano, era algo que se veía mucho, no sé ahora, pero algo que por lo menos lo que yo me recuerdo que nos teníamos que usar unos zapatos especiales por el pie plano. No sé si eso está bien. Claro. A ver, contanos un poquito. Un pie, por sí, les digo, que tenemos que decirles de por sí que aunque provocan dolor, el pie plano, permiten, bien tratado, el pie plano puede tener solución. ¿Qué es un pie plano? Es un descenso de la bóveda plantar del mismo, y se da cuando se tiene menos arco de lo habitual. Creo que todos tenemos un arco en el pie. Sí. Cuando el arco prácticamente no tenemos arco, está plano, ese es un pie plano, la palabra lo dice, la redundancia. O sea que el eje del pie se cae hacia adentro, hacia el dedo gordo. Entonces cuando uno pisamos hacia adentro. Comúnmente se le dice a ese pie plano que es un pie diésel. ¿Por qué? Porque aguantan más kilómetros, pero no son excesivamente rápidos. O sea que la persona que tiene pie plano es como que camina hacia adentro, puede caminar mucho, pero no es rápido para caminar, como una persona que apoya el pie y tiene un arco suficientemente amplio como para poder manejarse. Aparte de los síntomas que se pueden expresar, el aspecto que posee de por sí un pie plano, hay menos, ya les comenté que tienen menos arco que lo normal. Existen otros síntomas de por sí que pueden estar indicándonos que sufrimos esta afección, como por ejemplo dolor en la musculatura de la zona interna de la pierna al estar trabajando muy forzado, lamentablemente, debido a que el pie se cae hacia adentro, como les comenté anteriormente, se produce tendinitis y aparece el dolor. ¿Por qué? Porque al tener el pie hacia adentro es lo como que tensionamos la parte del tobillo. Y después, también lo que también se puede sentir bastante dolor en la parte del dorso del pie. ¿Me entiendes? Al hundirse el pie, pues los huesos de la zona dorsal arriba se pellizcan y con el tiempo se van produciendo picos de artrósicos. Por eso a veces hay que tratarlo de un principio, ni más ni menos. Hay plantillas que son muy efectivas, hay que trabajarlo con un especialista en lo que respecta. Ojo, la reflexología estos problemas no los solucionan, No se piensen que viniendo a mi gabinete van a encontrar una solución a un juanete, porque yo la malformación que se va teniendo en el pie, yo no la puedo sacar. Lamentablemente yo no entro en esa temática. Tampoco puedo sacar a aquellas personas que sufren de un pie plano, porque eso ya es producto de una malformación, y lo tiene que trabajar solo con un especialista, que hay muy buenos especialista en pie para trabajar los mismos. A veces se usa muchísimo el trabajo de las plantillas. No conozco de alguien que realmente lo ha tenido que operar por el problema de tener pie plano.
menos eso es lo que Lo que no se conoce. Lo que sí, Ana, lo que siempre recuerdo de que cuando éramos muy chicos, no sé si por ahí también tiene que ver con la época, porque nos decían todos que teníamos pies planos, ¿no? Entonces usábamos unas plantillas. Yo, o sea, obviamente me doy cuenta que no tengo pie plano porque tengo el arco y porque puedo usar zapatos de tacos altos, porque si no tampoco podría usarlos, ¿no? Y usábamos unas plantillas especiales, que lo usé durante mucho tiempo. Pero después, con mis hijos, ya se hacían radiografías o sí, radiografías, y ya no se hablaba tanto de pie plano. Pero si uno hoy se pone a pensar, hay la existencia del pie plano que aparece y que es algo que está en nosotros. O sea, tenemos que tener en cuenta ese tema también. Sí, no, eso de hecho, te digo sinceramente, hay que tratarlo, sobre todo, uno se da cuenta que la criatura a partir de los 4 años ya tiene que comenzar a fijarse en ese tipo de pie, porque ahí sí que hay que comenzar a trabajar con una serie de plantillas acorde al problema por el cual está pasando. Igual que para un adulto ya, ¿no? Sí. Que son de por sí son plantillas personalizadas, o sea, de acuerdo al problema de cada paciente, ¿no? De esa forma vas alineando el eje del pie. Claro. Y entonces de esa forma los músculos van a trabajar en forma diferente, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, los tratamientos que hay que llevar a cabo siempre deben ser asociados o con ejercicios, tanto de estiramiento como de potenciación en los pies. Se trabaja mucho con pelotas en los pies, se trabaja mucho con rodillos, que eso es muy, muy importante. Por eso le digo, el pie plano hay que empezar a tratarlo a partir de los 4 años. A partir de los 4. Sí. Claro. Sí. Ana, desde la reflexología lo que hace es bajar un poco el tema del dolor, calmar un poco el dolor y equilibrarnos también. Porque, sí. Claro. Sí. Calcúlele que un pie tiene alrededor de 26 huesos. Sí. Y aunque sea plano, tiene más o menos capacidad de adaptación. Una rodilla es una bisagra. Y si no se va recto, va a terminar rozando la rodilla y al cabo de un tiempo el problema va a ser otro. Claro. Va sumando si problemas. Roza, por ejemplo, el problema de las rodillas en sí, al cabo de cierto tiempo, se gasta. El rozamiento te produce un desgaste. Claro. Es como todo. Un rozamiento en algo determinado, al cabo del tiempo se va produciendo y dale, se va desgastando. Claro. Es como una gota que va cayendo permanentemente y va horadando la zona donde va cayendo. Esto es lo mismo. Exactamente igual. Y también de por sí, también se nota muchísimo ese tipo de pie plano en la espalda. Es mucho más, origina en lo que es la columna una parte sifótica, que eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Que la parte alta es como que ustedes dicen que es una parte sifótica. Es aquellas personas que es como que tienen la parte alta de la columna hacia adelante. ¿Entiendes? No se pueden poner derechos. Sí. Sí, es como cóncavo en esa parte. Es producida también por los pies planos. Se tiende a ir echado hacia adelante producto del pie plano. Pero también. O sea que hay varias cuestiones que hace la deformación del pie, ¿no? Como uno camine o como uno tenga el pie, eso da todo el tema de la estructura, va hacia arriba y deforma todo también. Por supuesto. Claro, por eso... Sí, no te quepa la menor duda. Claro, sí. Porque tiene que ver con lo que vos me estás diciendo, el tema de las rodillas, la columna, bueno, obviamente también la tensión en los brazos, la cervical, digamos, todo. Sí, no, todo. Yo te digo, por ejemplo, no podemos ir de un pie plano a un pie cabo. ¿Me entendés? Que es lo contrario a un pie plano. Claro. Para que ustedes se den una idea. ¿Qué es un pie cabo? Los pies cabos, con B corta. Un pie cabo se caracteriza por un exceso en la altura de la bóveda plantar. Claro. Y que por sí se manifiesta teniendo un arco mucho más prominente que lo habitual. Ahí tenemos el problema. Se puede producir, puede acompañarse de por sí con un desviamiento del eje hacia el lado interno o hacia el lado externo.
pisás con el borde de un lado o pisás con el borde del otro. Del otro, claro. ¿Entiendes? Los signos más comunes que se pueden originar en este tipo de patología de los pies cabos es el dolor en la musculatura de la zona plantar del pie. Ujú. Si estás trabajando con mucha retracción, se pueden generar micro roturas de las estructuras músculo-ligamentos. Porque estás muy arqueado. Claro. Muy arqueado, ¿no? Y dolor en el dorso del pie y en los dedos, al encontrarse demasiado prominente de por sí, y se pueden producir los famosos dedos en garra. ¿Cómo son los dedos en garra? Porque no pisás en plano los dedos, sino lo estás pisando con la punta, con la yema de los dedos, para que ustedes entiendan. Ah. Se genera de por sí una excesiva carga en la delantera del apoyo del pie, de por sí se te pueden producir patologías inflamatorias. Claro. Y también lo que te puede formar son hiperkeratosis. ¿Qué son? O si no, hielomas plantares. ¿Qué son hielomas plantares? Para que ustedes entiendan, que son las callosidades. Al estar pisando más, la parte plantar del pie, plantares, o sea, para que ustedes entiendan la terminación de los dedos, ahí en la parte plantar, es como que ahí, por la mal pisada, en la palabra, por tener el arco muy pronunciado, es que lo que nos produce es una cierta callosidad. Porque estamos pisando con esa parte del pie, pero no estamos pisando con una parte plana de los dedos. Estamos pisando con la yema de los dedos. ¿Entienden? Digamos, sí, que sería lo opuesto a lo que estamos mirando del pie plano. Claro, también te puede producir ese problema. A veces la gente no se da cuenta, ¿viste? De los pies, nadie le da la importancia que tienen los mismos, te digo sinceramente. Nadie dice, ay, no, los pies debe ser lo último de lo último del cuerpo humano, a mi modo de ver. Porque ¿sabés cuándo le dan la importancia a los pies? Ay, cómo me duelen los pies. Ahí, pero claro. El pie no te pasó factura, en los pies no existen. Claro. No existen, serán porque están tan bajos, pobres, que no los vemos. Son el sostén del árbol. Si no tenemos ello, ¿con qué sostenemos el árbol que tenemos encima de los pies? Claro. Porque los pies son las raíces del cuerpo humano, entiéndanlo. Si los pies no están en condiciones, las raíces crecen para cualquier lado y deforman el cuerpo humano de cualquier manera, y aparte producimos los mismos, el mal caminar, el mal, ¿cómo se llama?, desarrollo de los mismos, nos están produciendo artrosis y deformaciones en esta parte del cuerpo. Porque fíjense, o bien, los pies no nos duelen, pero nos están doliendo, por ejemplo, un tobillo, y ya pisamos distinto a lo que tenemos que pisar normalmente. O nos duele la parte dorsal del pie y ya pisamos distinto, pensando que al pisar distinto el dolor se nos va a mitigar, y bajo ningún punto de vista se nos va a mitigar el dolor. Es lo mismo que a aquella persona que le duelen las piernas, y yo veo que en vez de caminar y levantar un pie, levantar el otro y caminar, nos arrastran, pensando que arrastrando los pies, el dolor de las piernas no lo van a tener. ¿Entendés? Entonces, hay gente que no se da cuenta y acopla una cosa a la otra, y que efectivamente no tiene ninguna solución al respecto. Claro, porque son todas, o sea, de lo que vos fuiste diciendo es como que, bueno, uno como que va acumulando, va a ir acumulando dolencias y deformaciones también. Y Ana, por supuesto. Claro, hay algunas plantillas. Sí. Un movimiento excesivo lateral, de por caminar con un pie cabo, y la posible pérdida de equilibrio. Lamentablemente, ¿sabes cuánta gente se cae? Por eso. Claro. Sí. Ana, ¿y hay alguna plantilla, algo que se pueda también utilizar para este tipo de pie? ¿Para el pie cabo? Sí, no, eso lo tiene que dictar el especialista. El especialista. Claro. Sí, porque son plantillas en forma personalizada. Claro, también. Porque no todas las plantillas son iguales. Vos no te podés poner una plantilla de otra persona. Porque pisas. Por el simple hecho de decir, bueno, no, a lo mejor me resulta. No es así. Porque son todas plantillas personalizadas. Y es como los zapatos, Ana. El zapato, vos le vas a hacer tu pisada, tu forma y demás. O sea, cada uno tiene que usar lo suyo, porque cuando esas veces que se prestan ese zapato y demás,
obviamente va a tener otra pisada, otra forma, porque el zapato toma también la forma del pie. Por supuesto, ni más ni menos. Claro. Un calzado, viste, porque está de moda, lo tengo que comprar, lo tengo que usar, etcétera, pero no es lo adecuado tampoco, ¿viste? Tampoco, ese es otro tema. Claro. El hecho de decir, me pongo un calzado así, pero está de moda. Bueno, sí, estará de moda, pero no es lo adecuado para el físico o para el pie que vos tenés. O para, no sé. Pero hoy en día la juventud no tiene, como quien dice, un pensamiento muy amplio en lo que respecta a eso. Está la moda, y la moda te impone. Lamentablemente la moda te impone. Entonces, el principio no es. Yo siempre digo, pasando a los 50, aquel que no le duele algo cuando se levanta a la mañana es porque realmente no existe. Porque el que no, pasado a los 50 no te duele algo, ¿qué pasa entonces? Algo tiene que doler. Ana, vos hablabas de los calzados. Bueno, es un tema que uno sigue, obviamente van saliendo y surgiendo preguntas, ¿no? Pero yo te hago 2 o 3 preguntitas como para que me respondas. El calzado, por ejemplo, ¿es bueno utilizar tacos altos? Por ejemplo, el caso de una mujer. Sí, no hay duda. No, hay gente, yo conozco gente que se levanta a la mañana, no conocen lo que es una zapatilla. Por eso tienen una sola par de zapatillas para alguna eventualidad que se le presenta. Sí. Pero no conocen las zapatillas, te digo. Hay gente que se levanta a la mañana, pero está en la casa, está con calzado de altura y se acuesta a la noche con el mismo calzado, etcétera. Si tiene que salir por alguna circunstancia, cambia de calzado, pero es la única manera que se siente cómoda, ¿no? Por eso te digo, es de acuerdo a cada persona. De acuerdo a cada persona. Se siente muy cómoda con ese calzado y le produce beneficio, sinceramente. Es muy beneficioso. O sea, no habría problema. Bueno, porque yo soy una de las que no usa muchas zapatillas tampoco. Así que, claro. Y sí, hay mucha gente que no la usa. Y me siento cómoda con el calzado con cierta altura, o sea, altura de un taco, que tenga un taquito, me siento cómoda. Claro. Pero, por ejemplo, por ahí muchas veces te dicen, bueno, el zapato, esto que vos decías de la moda, el zapato, sobre todo nosotros mujeres, ¿no? Que algunos vienen con punta cuadrada y otros vienen con las puntas bien cerradas. El zapato con la punta cerrada, ese que nos aprieta todos, taco fino para salir. No sé, ¿es bueno, no es bueno o también se adapta de acuerdo a lo que cada uno quiera manejarse? Por supuesto. Uno no le puede estar diciendo a tal o cual persona, mira, vos tenés que usar esto o aquello. Es de acuerdo al criterio de cada uno, ¿viste? Claro. Nadie te está imponiendo algo que vos no quieras hacer, ¿viste? Ni más ni menos. Lo bueno es que cada uno, el calzado que elija, sea cómodo, fundamentalmente. Sí. Claro. No te quepa la menor duda, ni más ni menos. Es así. Bueno, Ana, podríamos seguir hablando un montón de cosas que creo que nos quedaron en el tintero, pero lo vamos a seguir hablando en el próximo programa, porque yo creo que hay un montón de cosas y van a surgir más preguntas seguro con respecto a lo que fuimos hablando, y tener en cuenta fundamentalmente mirar nuestros pies, ¿no? Es lo que nos dice la reflexología, porque ahí tiene encerrado un montón de puntos reflejos que nos puede ayudar a equilibrar todo el cuerpo, pero fundamentalmente cuidarlos. No, sí, es un hecho porque la poca importancia que le damos a lo mismo. Exacto. Eso trae muchas consecuencias. Exactamente. Ana, bueno, ¿cómo pueden hacer para comunicarse, para ver las redes sociales y todo? Bueno, mire, mi fijo es el 341-430-4222 y mi móvil es 341-660-60-61, o bien en Facebook, o bien como Ana Bocalate, o en Instagram como Ana Bocalate. Todo con minúscula y B larga, 2-6-2-T. Bien, así. Desde ya, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Ana, porque la verdad que también esto nos hace pensar, ¿no?, acerca de los pies, cómo tratarlos. Si bien surgieron preguntas, me parece muy interesante contarle a los oyentes, ¿no?, que es algo que no miramos, que son nuestros pies. Empezar a mirarlos, empezar a ver qué pasa, cómo cuidarlos y demás. Son, como vos dijiste, la raíz, nuestra raíz, donde nos asentamos. Claro, son las raíces del cuerpo humano. Es como un árbol. El cuerpo humano es un árbol y las raíces son los pies.
Si no exacto. le damos la suficiente importancia a lo mismo, a la larga o a la corta, o se va para un lado o se va O para el otro lado. Nunca crece perfecto. Exactamente, es así. Anita, muchísimas gracias como siempre. Le decimos a los oyentes que además de todas las redes sociales, también van a encontrar la nota en nuestro canal de YouTube, Entre Ángeles y Duendes, ¿sí? Que también está en la nueva plataforma y por supuesto en todas las redes. Así que cualquier cosa que los oyentes quieran, lo compartimos con ustedes también y también con nosotros para que puedan escuchar la entrevista. Muchas gracias, Ana, como siempre. No, gracias a ustedes y que tengan una excelente semana. Hasta pronto.